Allí en Daniel 1 vamos a estar meditando la palabra de Dios. Ahí tenemos la exposición del mensaje. Daniel 1. El tema de esta ocasión es resolución. Resolución. Bueno, resolución. Ahí en Daniel voy a leer y ustedes van siguiendo. Daniel 1, del 3 hasta el 10. Daniel 1, del 3 hasta el 10. Yo leo, usted va haciendo con su vista. Y le dijo el rey, apenas jefe de los eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñándoles en toda sabiduría, sabios de ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que los enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Bueno, ahí Daniel y sus compañeros fueron llevados de Israel a Babilonia, es decir, hubo una guerra, y entre los israelitas que fueron llevados a Babilonia. En aquel tiempo Babilonia era un país muy poderoso y que le gustaba hacer guerras y todo eso. Y entre la gente que se llevó, entonces se llevaron a Daniel. En esta parte vamos a estar basando nuestra meditación. Es tradicional que a fin de año uno haga resoluciones, es decir, que uno haga planes, proyectos. Bueno, pues para el otro año voy a hacer esto y esto. Estos son planes, proyecciones. Bueno, hay quienes hacen las resoluciones solos, sin que nadie se informe de ellas. Otros lo hacen en presencia de sus amigos y ante sus compañeros de trabajo. Otros los hacen. Otros lo hacen ante sus familiares. Y otros más lo hacen en la iglesia, en el templo. Bueno, aquellos que lo hacen en las iglesias generalmente lo hacen como una promesa a Dios en oración. Bueno, Dios, ya viene otro año, pero yo te pido, yo te prometo, yo quiero, son planes.
yo quiero que me ayudes en esto, en esto, en esto y en esto. Lo hacemos a veces en la iglesia. Hay aquellos que las hacen públicamente, haciendo a sus hermanos en la fe testigos de lo que ellos prometen a Dios hacer un año más, o el que venga, o el que viene. Hay quienes se oponen al hacer resoluciones por el hecho de que la mayoría de las personas no cumplen con ellas. Si son resoluciones del fin del año, ya para febrero se han quebrado, es decir, ya no quieren hacer nada. Bueno, lo prometí, lo hice, pero ya no, ya hay que querer. Por ejemplo, aquel que resolvió no fumar y para la segunda semana de enero lo está haciendo. Lo mismo aquel que resolvió no tomar. Y entre los cristianos, aquellos que, lo que hablé fue del mundo, los que no son cristianos. Y ahora, aquellos que resolvieron leer todos los días la Biblia, siendo cristianos, u orar. Bueno, lo están prometiendo a Dios. Señor, pues yo di muy poquito el año pasado, este año está terminando, pero ahora te prometo hacerlo más allá en casita, allá trabajo acá en el templo y hacemos entonces todas estas cosas. Pero pregunto, ¿es bueno o no hacer resoluciones, hacer propuestas, planes, proyectos ahora, al final del año? ¿Hay algo de malo en hacerlo? Bueno, consideremos algunas cosas con relación a las resoluciones y principalmente aquellas que se hacen a fin de año. Y esto es normal. En primer lugar, las resoluciones son un trampolín para alcanzar grandes logros. Tenemos que tener metas, propósitos, planes para querer alcanzar lo que queremos, porque siempre queremos hacer esto, lo otro y eso. Bueno, una resolución no es otra cosa más que una entonces decisión que uno quiere hacer. Es una especie de determinación por medio de lo cual uno opta, uno decide, uno escoge aquello que considera que es lo que mejor le conviene. Es una especie de elección entre dos alternativas. Bueno, haré esto, haré el otro, haré aquello. Bueno, es algo así como tomar el camino de la derecha porque es mejor que el de la izquierda. El ser humano no rige su vida por la casualidad o por las buenas suertes, sino que por decisiones inteligentes, sabias, en las cuales considera que es lo que más le conviene. Por ejemplo, cuando alguien elige esposo o esposa, considera debidamente el carácter y cualidades de la persona en la cual desea unir su vida. Tienes que hacerlo de alguna otra manera y por eso nos casamos. Cuando alguien escoge estudiar para cierta carrera profesional, lo hace después de haber considerado sus inclinaciones hacia la misma. Pues a mí me gustaría hacer esto y esto y esto y esto y esto, pero bueno, por eso voy a estudiar y sacar mi carrera. Cuando alguien debe unirse a cierta iglesia, es porque ha llegado a la conclusión
que es la que más le edifica su vida espiritual, etcétera, etcétera. Nadie en sus 5 sentidos se casaría ni estudiaría su carrera profesional, ni se uniría a una iglesia, al menos que haya considerado detenidamente que su decisión es la que más le conviene. La historia nos dice que Hernán Cortés, para impedir que vino de España acá a México, sabemos esa historia, ¿no? Así que la historia nos dice que Hernán Cortés, para impedir su regreso a España, sin antes haber conquistado a México, traía su gente, soldados, todo, decidió quemar sus barcos, y como consecuencia de esa decisión temeraria, logró internarse, caminar en territorios mexicanos y conquistar para la corona de España todo aquel vasto territorio que entonces lo desafiaba. Fue así que la conquista de México no fue un accidente, sino el resultado directo de una resolución. Así es también la vida del cristiano. Sus buenos logros no serán nunca consecuencia de la casualidad, sino de la determinación. Y que se haga. Entonces, número 1, las resoluciones son un trampolín para alcanzar grandes logros. En segundo lugar, Dios espera que hagamos resoluciones, pero que cumplamos con ellas. En el libro de los Salmos encontramos que frecuentemente se habla de hacer votos delante de Dios. Y generalmente estos votos eran prometidos o eran promesas que el pueblo lo hacía a Dios y que procuraban cumplir en la casa del Señor. Por ejemplo, ahí en el Salmo 66:13 nos dice: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Y en el Salmo 116:14 hay otra promesa: ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Entonces, nuestras resoluciones no tienen que ser públicas en todo caso, de tal manera que todo el mundo se entere de ellas. Deben de ser privadas, secretas. Entonces sí agradan a Dios. Pero una vez hechas, Dios espera que cumplamos fielmente con ellas, tal y como se lo prometimos. Cuando Dios hace promesas, no tarda en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, dice la Biblia, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dice allí Eclesiastés capítulo 5 versículos 4 y 5. Bueno, otra parte de la Biblia, allí en Números
capítulo 30, verso 2, se nos dice: cuando alguno hiciere a Jehová o hiciere juramento, ligado su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y en Deuteronomio, capítulo 23, versículos 21, 22 y 23, dice: cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios. ¿Ven? En tercer lugar, una pregunta en este punto: ¿cuáles serían las mejores resoluciones que podríamos hacer nosotros en este fin de año para el otro año? En primer lugar, vivir una vida limpia, ejemplar. Por eso ahí en Daniel 1:8 leemos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, aunque fuera de parte del rey. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, ahí en Daniel 1:8. Así que ninguna circunstancia justifica al Hijo de Dios para que no viva una vida limpia, ejemplar. Las circunstancias bajo las cuales vivía Daniel no se presentaban para que viviese de acuerdo a sus convicciones allá en otro país. Sin embargo, Daniel sí vivió de acuerdo a sus convicciones religiosas, espirituales, muy a pesar de lo difícil de las circunstancias donde estaba o por lo que estaba pasando. Otro ejemplo de una vida limpia es aquel hombre llamado José. Cuando la esposa de Potifar le propuso que se uniese en una acción ilícita, es decir, que conviviera con ella sexualmente, José respondió ahí en Génesis 39:9: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José sabía que al no ceder a las pretensiones de aquella mujer, ella le acusaría de algo malo. José entonces podía haber dicho que había sido víctima de las circunstancias al hacerlo, justificándose de esta manera. Pues estaba entre la espalda y la pared, pues tuve que hacerlo, pero no lo hizo. Sin embargo, prefirió ser fiel a sus convicciones que manchar entonces su conciencia, su corazón, su espíritu, su ser. El objetivo más grande de la hija de Dios, del Hijo de Dios, es servir a su Dios en santidad todos los días de su vida. Es así que Zacarías, padre de Juan el Bautista, dijo
allá en Lucas 1, 74 y 75, dijo que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Bueno, ¿cuáles son las mejores resoluciones que podemos hacer? Vivir una vida limpia, pero también, en segundo lugar, vivir una vida servicial. Vivir una vida servicial. Es decir, Dios no quiere que ninguno de sus hijos, de sus hijas, sea un ejemplo espectador. Cualquier cristiano que decide ser un amplio espectador, peca, es decir, exhibirse ante los demás, hacerlo para exhibirse. Así que cualquier cristiano que decide ser un simple espectador, peca ante Dios, porque la obra de Dios no es un espectáculo público, sino una tarea en la cual todos estamos envueltos. La vida servicial al Señor o a Dios la ilustró con la parábola de las 10 minas. Y esta parábola nos habla de un hombre noble que se fue a un país lejano a recibir un reino. Pero antes de irse, llamó a 10 de sus siervos y les dio 10 minas, dinero, diciendo: negociad entre tanto que vengo. Ahí en Lucas 19:13. Y el hombre noble de la parábola es el Señor Jesucristo. Y los siervos somos todos y cada uno de los cristianos que tenemos que estar ocupados en su reino hasta que Él regrese o hasta que nosotros nos vayamos. Nadie en la iglesia puede rechazar un trabajo cuando le piden que lo haga. Hermana Lulú, diríjanos los coros. Ay, pero no dijo hermano Lulú eso. Sí, hermano, ¿cómo no? Y se puso aquí al frente, ¿no? Amén. Es un ejemplo. Así que nadie, dije, en la iglesia puede rechazar un trabajo cuando le piden que lo haga. Quien lo rechaza no ofende a la iglesia, a la congregación, al pastor, a la hermana, sino ofende a Dios. Ofende a Dios. Vivir una vida servicial no es fácil. Requiere esfuerzo, dedicación, entrega, nadar en contra de la corriente a veces. Y muchos optan por no hacer nada porque es más fácil no asumir responsabilidades. Nadie los critica porque no tienen que equivocarse, ya que no hacen nada. No se sienten lastimados porque no tienen la experiencia desagradable de que alguien entonces le diga que no les puede ayudar cuando les pide que los ayuden a hacer las cosas. No se frustran porque no tienen, digamos, que intentar ninguna cosa. Pero la persona que procura hacer el trabajo de Dios tiene que luchar contra estas adversidades a veces, no siempre. Así que quien procura vivir una vida servicial debe recordar el poema Bienaventurados los que se equivocan, el cual dice: bienaventurados los que se equivocan, porque ellos procuran hacer algo. Bienaventurados los que se desvían, porque ellos procuran llegar a un sitio. Bienaventurados
los que no son entendidos, porque ellos procuran decir algo. Bienaventurados los que se cansan, porque ellos están empeñados en una tarea. Bienaventurados los que se impacientan, porque ellos tienen un ideal sin realizar. Bienaventurados los que son criticados, porque no pueden ser ignorados. Bienaventurados los que tienen tareas inconclusas, porque el día de mañana estarán ocupados. Bienaventurados los que ofenden, porque desean corregir errores. Bienaventurados los que tienen enemigos, porque estos les señalan sus faltas. Y bienaventurados los que no son populares, porque siempre se mantendrán humildes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En el año 2021, 2021, ganar un alma para Cristo. No existe ningún pasaje en la Biblia que diga que el ganar almas para Cristo es una responsabilidad exclusiva de los ministros, de los pastores. Ganar un alma para Cristo requiere varios pasos. Primero, iniciar una amistad sincera con la persona que uno desea ganar. Segundo, orar por ella diariamente. Tercero, invitarla y traerla a la iglesia, al templo. Vivir una vida ejemplar que le inspire. No descansar hasta que haya encontrado a Cristo, esa persona, y se integre a la iglesia y se convierta en un verdadero discípulo de Dios. Bueno, indudablemente que si todos tomásemos estas resoluciones al principiar el año, no solamente se enriquecerían nuestras vidas, sino que también nuestras iglesias crecerían notablemente. Y hay muchas metas que ahora no podemos decir por el tiempo, pero ¿qué hizo Daniel? ¿Qué haremos nosotros a veces bajo circunstancias? A veces es fácil hacerlo. Buenos días, ¿me permite hablar la palabra de Dios? Sí, cómo no, pase. Muy buenos días, ¿me permite hablar la palabra de Dios? ¿Qué cosa? Aquí no se admiten. Pero es que, bueno, pase. Un ejemplo, ¿no? A veces es fácil, a veces no, es difícil. ¿Quién llevó a Eustacio González Ramírez? Un tío llamado Celso Escobedo. Nosotros llegamos allá de Arriaga, Coahuila, hasta Matamoros, Tamaulipas en 1950. Yo tenía 6 años, mi hermanita 2 años, 8 años y todo. Llegamos a Matamoros y mi papá tenía un tío llamado Celso Escobedo. Él era presbiteriano, ya de edad avanzada. Nada más él y su esposa tenían una casa, un montón de casitas, ¿no? Pero él era diácono de la iglesia presbiteriana. Era un templo bonito, estaba así en la esquina y tu torre, la primera iglesia de acá. Y atrás había salones para la escuela dominical. Allí, pero mi tío era el que tenía que tocar allá arriba una campana grande. Tulum. De la hora que empezara la escuela dominical y después el culto. Tulum. Ya con él eso. Pero ahí lo teníamos cerca allí. Miren su casa y allí. Nosotros también ahí cerquita, otra casa. Pero habían llegado otros primos, llámese una hermana de mi papá, entonces con otra familia, y estaba allí. Así que nos llevaba en filita. ¿Me dejan llevar a sus hijos a la iglesia? Sí, que vayan. Ahí vamos, tulum, al templo. Bueno, escuela dominical, y luego el culto. Cada domingo. En Navidad nos llevaba el tío, nos daban juguetitos y paz.
Y ahí en Navidad, Año Nuevo, iba mi mamá, mi papá, el Día de las Madres, días especiales, ahí se paraban ellos, ¿no? Pero nos cambiamos, ya mi papá trabajó, era muy trabajador, trabajó, compró un terreno, hizo una casa, y pum, se fue de este lado de Matamoros. Pero ahí estaba una tía de lejos, que no la conocíamos ni nada, pero ahí estaba otra tía muy lejana de apellido, ¿no? Pero ella iba a la iglesia del Nazareno, era una misión, unas 2, 3 cuadras. Ahora, la última vez que fui, hermanos, ahora era mi hermano, le dije a mi hermano Paco, él trabaja ahí en su carro, ahí dice, llévame al templo donde iba yo, y me llevó en el carro, ¿verdad? Así enfrente, y el templo estaba así. Y tómame una foto ahí, estás. Y en la esquina, al lado de toda la casa pastoral, todo. Que recordar aquellos tiempos, ¿no? Bueno, estamos diciendo que crecimos y fuimos. Yo ya era adolescente, ya todo. Así que, una misión de la iglesia del Nazareno. El pastor Abel Cardona Ibarra todavía vive. Allá, la última vez que fui, me dijo, cuando vengas acá, ven porque te voy a invitar a un desayuno. Tenía su esposa, tenía una iglesia nueva, misión nueva, y tiene un programa muy especial. Es decir, daba de comer a la gente que no tenía casa, huérfana, que andaba por allí, todo, daba de comer, ¿verdad? Con una ayuda de la presidencia municipal, era así activo, ¿no? Así que, y fui. Cuando fuimos a ese pastor, Abel Cardona, nos agarró 2 manos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde vienen? Y fue. Así que ahí se integró mi mamá, mi papá, todos ahí. Ahí fuimos bautizados, allá en el mar. Matamoros tiene un mar, tiene playa. Ahí fuimos bautizados, esa familia y otras familias más. Estamos hablando del 18 de octubre de 1960. Y me salí yo de la iglesia, me salí yo de ser cristiano, aunque tenía trabajo y me tenía corbata y tenía dinero y todo. Yo era el mero ahí en la empresa, me dejaban cheques en blanco, los dueños se iban allá bien lejos y hasta aquí pago. Y yo, porque me tenían confianza, pero que veían quién era yo, ¿verdad? Estamos hablando de eso, ¿no? Así conocimos a Cristo, ¿verdad? Ya, lo demás, al seminario, la Estrella del Sur me trajo para acá, ya se fue para el cielo y me dejó aquí todavía, pero seguiremos adelante. Seguiremos adelante con la ayuda del Señor. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Es mi testimonio cortito. Le sigo sirviendo al Señor porque amándole, sirviéndole es lo mejor que podemos hacer, y lo demás vendrá por ahí dura. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.